buscó Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, versículo 26. Estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea. Dice: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. En Reina Valera del 60 dice que nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Aleluya. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Jesús es el ministro que nos convenía. No simplemente el ministro, quizás es una palabra que más pudiéramos usar para entender o relacionarnos con la palabra sacerdote, pero no solamente un ministro, sino el ministro supremo, el ministro último o el ministro supremo que tú y yo necesitamos para nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Hemos adorado y hemos cantado. Hemos ofrendado, hemos estado aquí, Señor, compartiendo la cena, la comunión, como tú nos mandaste. Pero tu Espíritu Santo todavía desea tocar los corazones con una palabra poderosa. Que seas tú, Señor, y no yo, que sea tu presencia, tu palabra, tu poder, tu autoridad, tocando nuestras vidas y ejerciendo en nosotros, Señor, la capacidad, Señor, de responder, que tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor, y que podamos ser buena tierra, que podamos entender nuestra necesidad de Cristo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamente en la vida hay upgrades en las cosas que usamos o actualizaciones. Si usted tiene un celular, usted usualmente va a recibir una notificación cada cierto tiempo de que su celular necesita una ¿qué? Una actualización. Necesita un upgrade. Hay una versión que tiene que instalar más moderna, más nueva. Y en las computadoras pasa lo mismo. Usted tiene una computadora por un tiempo, tiene un sistema operativo, ya sea de Windows, o ya sea de Mac, o ya sea de Linux, que eso se usa más a nivel industrial, o cualquier tipo de sistema operativo continuamente necesita ser actualizado. Continuamente necesita parchos, necesita remiendo, necesita corrección de virus, necesita actualizaciones de lenguaje, necesita usted instala otras cosas, en el momento esos programas y esos software que usted instala en la computadora necesitan continuamente estar buscando en el internet o le dicen en la nube. Actualizaciones de los dueños de esos programas. Hago un paréntesis, no existe tal cosa como una nube. La nube es la computadora de otra persona. Antes piensa, tenemos las cosas en la nube. La nube no existe, la nube es la computadora de otra persona, de Microsoft o de otra, el dueño de la nube. Donde usted tiene guardado las cosas, o el dueño del email donde usted guarda las cosas. Pero la realidad es que tanto la computadora como los celulares, como algunos de los equipos necesitan actualizarse. Los carros que usted compra ahora son más actualizados. Ya no se usa los CD, ya no se escucha música con cassette. Ahora, antes se ponía un cablecito, pero los de ahora a veces ni vienen ya ni con la entrada de cable porque ahora se escucha por Bluetooth. Imagínense en el futuro, yo no sé, de escuchar a la mente. Con la música usted le va a hablar telepáticamente a las cosas, o con un movimiento de ojo ya los equipos van a saber qué usted va a hacer. ¿No? Asusta un poco tanta actualización en el asunto de la tecnología, pero la realidad es que esos upgrades o esas actualizaciones son necesarios para poder operar bien con las cosas. Pero llega
un momento dado en muchos de estos equipos que por más actualizaciones que tú le des, el equipo ya no funciona. La tecnología está demasiado adelante y el equipo está demasiado atrás. Y por más que tú le instales la capacidad que tiene el equipo para funcionar, se pierde. Por ejemplo, usted no puede usar un iPhone 1, un iPhone 2, un iPhone 3 en este tiempo, porque ahora ya van por el 13 o el 14, yo creo, o el 15, yo no sé. Porque ese teléfono ya está obsoleto. Yo me acuerdo de los celulares de antes. Yo cuando llamaba a mi esposa, cuando éramos novios, usábamos teléfonos de cable. De cable, y entonces teníamos que hablar en la sala. Y todo el mundo se daba cuenta. ¿Quién vas a llamar a Miriam? Tienes que hablar al frente de todo el mundo. Ahora los jóvenes cogen el celular y se van para el cuarto. Después, ya me viene el amigo, yo le que estaba atrás. La batería. Después vinieron estos celulares grandes así, unos Nokia, ¿se acuerdan? Y tienen lo que se acuerdan, se están pidiendo, pues son viejitos. Los Nokia, y había uno que tenía como un flip. Tenía como un flip. Me parecían radio. Parecían radio de comunicarse con la policía, tan grandes que eran. Esos celulares ahora no sirven, no funcionan. La tecnología ha avanzado. No se pueden conectar a la red 5G o 4G o 3G, lo que sea que haya ahora que usted tenga. La tecnología no es compatible. Yo quiero proponerte esta mañana que nosotros como humanos estamos obsoletos. La forma en que nacemos, la forma en que vivimos, la forma en que llegamos al mundo es incapaz de conectarse con el Señor. La forma en que nosotros vivimos y pensamos es incapaz de conectarse con Cristo. Y por lo tanto necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús no simplemente como un cliché, necesitamos a Jesús desesperadamente. Cuando el texto dice en Hebreos 7:26 que Jesucristo nos convenía, te está diciendo que Jesucristo era lo que exactamente necesitábamos. Está diciendo que Jesucristo era lo que deseábamos profundamente. Está diciendo que nosotros estamos obsoletos en cierta medida, hablando espiritualmente. No tenemos los recursos para ir y tener una relación con Dios que sea perfecta y que sea duradera y que sea permanente. Nosotros no tenemos los recursos espirituales, no tenemos la fe espiritual, no tenemos la revelación que necesitamos, el conocimiento divino que viene por la palabra de Dios. No nacemos con Él. Por lo tanto, como estamos obsoletos, tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un upgrade. Ya que está traducido, necesita un upgrade. Bueno, no un upgrade simplemente de un nuevo sistema de pensar o un nuevo programa que se puede instalar con un botón. Este upgrade requiere un nuevo nacimiento, una total transformación, lo que la Biblia llama una nueva criatura. Nos convenía a Cristo. Cristo está diseñado exactamente para darnos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, ese nuevo pensar, ese nuevo sentir, esa nueva obediencia, esa nueva relación, esa nueva conexión con el Padre, esa nueva conexión con las cosas divinas y celestiales. Cristo es el upgrade que yo necesito. Yo trabajo en salud y seguridad ocupacional. Y muchas veces me consultan en el trabajo, pues simplemente una de las cosas que yo hago, el tipo de guante que las personas necesitan. Y a veces se ponen a comprar cosas sin consultarme y después tengo que decir, eso que compraste no sirve, no protege, no es para la tarea que tú vas a usar. Entonces tenemos guantes, por ejemplo, son algunos que yo tengo en casa. Tenemos guantes de nitrilo. Usualmente se usan para
contacto con materiales biológicos, pero no se pueden usar en tareas que tengan objetos punzantes porque se pueden romper o fácilmente. Y proveen una barrera sencilla, básica, desechable para una tarea que se puede repetir muchas veces, pero que el guante se puede contaminar. Pero yo no puedo usar este guante de nitrilo para trabajos con materiales calientes, porque no va a bailar el calor y no va a proteger la mano del trabajador. Así que para trabajos con manos calientes, tenga el ejemplo de lo que usted usa en su casa para coger las cosas calientes del horno. Y este se quemó, pero protegió la mano. Hizo su función. Para cosas bien calientes o frías, necesitas otro tipo de membrana. Necesitas otro tipo de cosas, porque para cosas calientes o frías, tienes que aislar, necesitas un material que pueda aislar el calor, la temperatura extrema. Y solamente los materiales termales, que tengan algodón, que tengan diferentes capas y de aire entre medio, porque el aire va a disipar el calor, pues puede proteger la mano cuando hay temperaturas extremas. No se va a acordar de mí cuando esté en el horno de su casa. Cuando estamos trabajando con químicos, necesitamos otro tipo de guantes, porque yo no puedo darle este tipo de guante a un trabajador, porque este tipo de guantes no va a proteger al químico, porque los químicos tienen varias características, una de ellas que algunos de ellos pueden penetrar diferentes membranas. Para trabajar con químicos hay diferentes tipos de guantes, y a veces yo tengo que hacer cálculos de cuánto puede tardar un químico pasar por una membrana de un guante para saber si es suficiente para las 8 horas de trabajo o para la tarea. Simplemente ir a Home Depot y comprar guantes y ya. Y bueno, a veces hay ciertas tareas que requieren más atención, son más peligrosas. ¿Ves? O para trabajar con algún tipo de herramienta o trabajo manual, donde se pueda haber algún tipo de contacto con objetos duros o ásperos, pues tenemos otros tipos de guantes y hay un universo de cientos y cientos de guantes para distintas aplicaciones. Pero le voy a decir algo que usted nunca va a encontrar en mi profesión: un guante que lo proteja de todos los riesgos a la misma vez. Usted nunca va a encontrar en mi profesión un guante que pueda satisfacer todas las necesidades de todos los trabajadores, de todas las profesiones. Un guante que cumpla con todo el sueño de una persona como yo, que yo pudiera decir: ay, si todo esto fuera más fácil con un solo guante, yo tengo que estar rompiéndome la cabeza y haciendo análisis de riesgo. Porque no existe un guante que pueda proveer la protección que yo estoy buscando para todos los tipos de tareas y todos los tipos de riesgos. Y yo quiero usar esa ilustración para que usted vea y entienda que aunque este guante fue hecho específicamente para la mano, porque la mano necesitaba protección, este solamente provee una protección para algo particular, para algo temporero, pero no puede proveer protección para todo lo que existe. Pero Cristo no es así. Los remedios humanos proveen protecciones temporeras. Los esfuerzos humanos proveen protecciones pasajeras y limitadas. Pero Cristo es exactamente lo que necesitamos. Cristo provee y protege a todo lo que nos pasa cuanto el pecado se refiere. Cristo limpia el pecado de ayer. Cristo limpia el pecado de hoy. Cristo va a limpiar el pecado de mañana. Cristo puede limpiar el pecado sutil, que no se ve, o el pecado escondido. Cristo puede limpiar el pecado minimizado por la sociedad, pero Cristo puede limpiar también el pecado que la sociedad dice que es algo grande. El pecado público, la vergüenza pública, Cristo lo limpia también. El ser humano, a través de la historia, con instrucciones de Dios, ha puesto panchos. Por eso vemos todo el sistema del Antiguo Testamento, donde había sacrificios de animales,
para dar a entender de que era necesario un sacrificio, un derramamiento de sangre para la remisión de pecado. El asunto con esto es que ese sacrificio de animal estaba ahí en sustitución de mi vida, pero no era perfecto, era limitado, eran soluciones humanas temporeras que Dios había establecido apuntando a la solución perfecta que era necesaria. Esa solución perfecta y necesaria, ese sacrificio perfecto que realmente me sustituye a mí una vez y para siempre, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cada sacerdote traía una ofrenda porque así Dios lo pedía, pero era limitada, era imperfecta, era limitada temporalmente, porque cada año se tenía que volver a repetir, era limitada por las capacidades humanas, porque cada vez que un sacerdote moría, había que apuntar a otro sacerdote. Era limitada en términos de quienes solamente podían ejercer la ofrenda, solamente una tribu del pueblo de Israel, los levitas. De ahí sacaban los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Y todo esto tú dirás, bueno, eso no tiene tanta relevancia para el mundo que estamos viviendo hoy. Yo lo que estoy diciendo es que todo eso apunta a que no hay ninguna solución humana que sea capaz de darnos realmente lo que necesitamos en el corazón. Todo eso lo que apuntaba es que no hay nada que nosotros podamos inventar o crear o hacer que sea perfecto delante de Dios, porque nosotros estamos con el disco rayado, estamos obsoletos. Necesitamos un upgrade, necesitamos una actualización, y solamente Cristo es aquel que nos puede dar esa vida que estamos buscando. Solo Cristo es aquel que puede suplir nuestra verdadera necesidad. Hay 3 razones en este verso por las cuales es necesario Cristo. Primero, Él limpia el corazón. Fíjense que describe, necesitábamos a un ministro que fuese santo, que fuese limpio. Si Él es santo, quiere decir que yo soy pecador. Santo propiamente por derecho, por carácter, porque Él es así, porque no hay malas intenciones en Él, porque Él es puro, porque Él no peca, Él no puede proceder con maldad, Él no es como nosotros. Nosotros tenemos malas intenciones en el corazón. A veces vienen malos pensamientos, planificados o no planificados. Pastor, pero yo no soy así, yo nunca peco. Pastor, yo no peco desde el año pasado. Yo no molesto a mi mamá, a mi papá, yo siempre los honro. Siempre bendigo a mis amigos. Siempre bendigo el que está en necesidad, pastor. Yo no necesito de Dios, hermano. Necesitas del Señor. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propio proceder. Tarde o temprano, dice la Biblia, que después del orgullo, de la altivez, estará caída. Él limpia el corazón. Él es necesario porque solamente Él puede llegar al corazón del pecador. Cristo es necesario. El corazón se usa en las Escrituras como el término más comprensivo para describir lo que hay en ti y lo que tú eres. Es donde deseamos, deliberamos, decidimos. Ha sido descrito como el lugar donde Dios toca y habita y donde Dios se entrona en medio del ser humano. Pero el corazón no es un cerebro, el corazón no es un músculo, el corazón no es simplemente algo que yo cargo. El corazón, hablando bíblicamente y hablando de manera espiritual, que es la realidad suprema, porque este cuerpo se va desvaneciendo y algún día este cuerpo lo vamos a dejar en la tierra, pero nuestro ser va a seguir existiendo. Y nuestro corazón, espiritualmente hablando, va a seguir existiendo. El corazón es lo que se mancha, el corazón es lo que se frustra, el corazón es lo que le da depresión, el corazón, aunque para todas estas razones espirituales y almáticas hay un efecto en el cuerpo presente, posiblemente, pero su origen
El origen de todas las quejas, de todo nuestro pesar, el origen de todas nuestras fallas, el origen de todo nuestro pecado está en el corazón del ser humano. Por eso Cristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las mentiras, salen las borracheras. Y Jesús mencionó un montón de cosas ahí. Pero lo que quiero decir es que para poder lidiar nosotros con un corazón sucio necesitamos un Dios santo. Y Cristo es lo que es propicio para nosotros. Es lo que necesitamos. Él limpia el corazón. Él limpia el corazón del ser humano. Él nos convenía porque Él es santo. A Dios nada le costó hasta donde sabemos crear las cosas bonitas, pero convertir un corazón rebelde en uno puro y santo le costó su Hijo en la cruz del Calvario. No simplemente limpia el corazón porque Él es santo. Podemos ver este texto que también limpia la culpa porque Él es inocente. Él llevó la culpa de nosotros. Él es inocente, quiere decir que Él no carga con ningún peso de pecado pasado, ni ninguna culpa de pecado pasada. Inclusive cuando sufrió en la cruz, sufrió sin culpa. Llevó el pecado de nosotros, llevó la vergüenza de nuestro pecado. Fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos culpa al arrepentirnos de nuestros pecados. Él llevó mi culpa en la cruz del Calvario. Como yo soy culpable y Él es inocente, Él es realmente lo que yo necesito. ¿Cómo se sentiría usted si su otra persona tan culpable como usted, tan responsable por hacer malas cosas como usted, fuese el mayor exponente o el mayor guía de su vida espiritual? Tarde o temprano le va a fallar. Tarde o temprano te va a descubrir que es igual que usted, limitado. Es igual que usted. Se frustra igual que usted, se enoja igual que usted. Porque nadie es más perfecto que otro. Todos cargamos con culpa en cierta manera de cosas que hemos hecho, pero Cristo no. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, pudo cargar la culpa de nosotros, porque Él no llevaba ninguna de la propia suya. Porque Él fue inocente toda su vida hasta que murió en la cruz del Calvario. Solamente alguien inocente puede llevar la culpa de alguien que no ha pecado. De alguien que ha pecado. Perdón. Él sufrió sin culpa. En relación a nosotros, Él es libre de toda malicia. Él es inocente. Él es inocente. Encontré esta ilustración que se la quiero compartir. Se llama la culpa fantasma. Los amputados a menudo experimentan alguna sensación de un miembro fantasma. En algún lugar encerrado en sus cerebros persiste un recuerdo de la mano o pierna que ya no existe. Los dedos invisibles se doblan, las manos imaginarias agarran cosas. Una pierna se siente tan fuerte que un paciente puede tratar de pararse sobre ella, aunque ya siendo amputado no la tiene. Se llama eso la culpa fantasma. Para unos pocos la experiencia incluye dolor. Los médicos observan y no tienen nada que hacer porque una parte del cuerpo grita por una tensión que ya no existe. Y eso está probado médicamente que es así. Uno de esos pacientes, cuenta esta historia, fue el señor Barwick, que tenía un problema de circulación grave y doloroso. Era administrador de una escuela de medicina y tenía un dolor en la pierna, pero él se negó a permitir la amputación que le recomendaron. Él pensaba que iba a poder soportar el dolor, pero a medida que el dolor acrecentaba, dijo: no puedo soportarlo más. Quiero terminar con esta pierna. Ya estoy listo, ampútenmela, quítenla. Y la cirugía se programó de inmediato porque él tenía tanto dolor por su problema de circulación. Sin embargo, antes de la operación le dijo al doctor: doctor, ¿qué usted hace con las piernas después que se las quitan a las personas? Y él dice: bueno, usualmente podemos hacer una biopsia, podemos hacer un análisis, pero poco después la quemamos y la incineramos.
Y el señor que iba a ser amputado le respondió con una extraña solicitud y le dijo: doctor, me gustaría que conserve mi pierna y la ponga en un frasco y la voy a poner dentro ahí de mi casa y la voy a poner en una tablilla de los cantos de esa pierna, y cuando me siente en mi sillón le voy a decir y me voy a burlar de ella: jaja, ya no me puedes doler, ya no me puedes lastimar. Al final consiguió su deseo. Imagínense esta persona con un canto de pierna ahí de él que tenía un frasco. Y él se sentaba allí, intentaba burlarse de la pierna, pero descubrió que la pierna despreciada tuvo la última risa. Sufrió un dolor, lo que se llama la culpa o el dolor fantasma de un miembro del cuerpo que se amputa o que se pierde. Del peor grado, la herida sanó. Él estaba bien ya no tenía más dolor en su cuerpo, pero de vez en cuando su cerebro le acordaba ese dolor de ese miembro amputado que ya no estaba. Y él sentía la torturante presión de la hinchazón cuando los músculos se acalambraban y no tenía alivio en su mente. Había odiado la pierna con tanta intensidad que el dolor inexplicable se había quedado en su cerebro. Y esta es la enseñanza de esta historia, de esta ilustración. El dolor del miembro fantasma proporciona una visión maravillosa del fenómeno de la falsa culpa. Los cristianos pueden obsesionarse con el recuerdo de algún pecado cometido hace años. Nunca los abandonan. Paraliza su ministerio, paraliza su familia, paraliza su matrimonio, paraliza sus relaciones con los demás, paraliza su vida devocional, y viven con el temor de que alguien descubra su pasado. Trabajan horas extras, levantan barreras contra las oportunidades y el amor que otros quieren darle, las oportunidades de restauración que Dios quiere darle, a menos que experimenten la verdadera verdad de que Dios es más grande que nuestra culpa y que Dios es más grande que nuestra conciencia, de que nosotros seamos culpables, Cristo viene a nosotros porque es necesario y Él es inocente y nos quita esa culpa, a menos que no experimenten esa relación con el Señor donde somos librados de toda culpa. Vamos a seguir luchando con una culpa que ya fue quitada en la cruz del Calvario. Amén. La memoria está ahí. Amén. Muchos de los cristianos no crecen porque cargan con el monstruo del pasado, con los pecados del pasado. Y es triste que a veces otros cristianos, incluyendo los que están en la casa de uno, sean los primeros que te recuerden lo que tú eras antes. Sean los primeros que te hablen mal, o que te traten como que no tienes valor. Pero quiero decirte, hermano, Cristo es necesario. Quiero decirte, hermano, Cristo quita la culpa y perdona pecados. Quiero decirte, hermano, en ti hay un nuevo comienzo para tu vida. Quiero decirte, hermano, que Cristo transforma nuestra vida de tal manera, y nosotros debemos ser una iglesia transformadora, al igual que Jesús, que nosotros no podemos estar mirando el pasado, sino el presente de las personas. El presente de uno, si uno está en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No simplemente limpia el pecado, no simplemente limpia la culpa, sino también limpia el resumen completo. Dice sin mancha. Nos convenía santo, nos convenía inocente y nos convenía sin mancha. ¿Lo vieron ahí, Hebreos 7:26? Sin mancha, sin historial de que hubo un daño, de que hubo una rebelión, de que hubo un pecado pasado. Nos convenía Jesús, porque solamente Él puede limpiar el resumen. Él no está contaminado. Él no tiene historial. Él es perfecto. Él es perfectamente lo que yo necesito para mi imperfección, para mi pecado, para mi culpa, para mi dolor. Él limpia el resumen. Hay una cosita que dan en los juegos, que bueno, no sé si lo dan en todos los lugares, pero yo fui a un sitio con Rey David, de estos sitios que dan puntos
cuando tú juegas maquinita, y Jesús, Rey David como tanto juntos, que quería redimir algo, entonces un nene que estaba al lado de él sacó una cosita que es una gota que manchan. Y esas gotas que manchan, el fondo de eso era que tú se las tirabas a las personas, les manchabas la ropa y las personas pensaban que estaban manchadas, pero después de 2 minutos se va. Se va. Qué bonito sería eso. La realidad es que si estamos en Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado ya no está con nosotros. Nuestro pecado ya no nos define. Ya no somos definidos por nuestra vestimenta sucia y de pecado, somos definidos por las vestimentas de Jesús. Dice la palabra que si estamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Dice la palabra que si estamos en Cristo, nuestros pecados han sido lavados, toda mancha ha sido quitada. Y hermano, para este asunto de sin mancha, si entendemos un poquito la historia de cómo se trataba a la gente pecadora y a la gente sucia, tanto enferma y manchada en su cuerpo antes, en el Antiguo Testamento, podemos entender lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando un pecador o un leproso se acercaba a la multitud desde lejos, tenía que decir: estoy sucio, estoy inmundo, no me toquen, por su bien no me toquen. Y tenía que gritarlo. Era una ley de sanidad que se había impuesto desde los tiempos de Moisés. Tenía que gritar a viva voz lo que había pasado en su vida, lo que todavía le afectaba. Pero cuando Cristo vino a nosotros ya no gritamos lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Ya eso no es nuestra verdadera historia. Ya la verdadera historia que tenemos que contar no es el pasado, sino lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que Cristo hizo en nosotros fue dejarnos sin mancha. Miren, hermano, yo sé que a veces luchamos con nuestro dolor, con nuestra memoria, con nuestro sufrimiento del pasado. Yo sé que a veces es difícil bregar con las malas decisiones que hemos tomado, pero quiero que tú sepas que delante de la presencia del Señor, tú fuiste limpiado, tu resumen fue puesto en blanco y Dios comenzó contigo una nueva obra. Y el que comenzó la obra en nosotros no la abandonará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. ¿Está entendiendo, hermano? Porque es difícil dejar la culpa, porque es difícil dejar el mal resumen, porque es difícil dejar el pecado atrás, porque tenemos soluciones humanas que son temporeras y limitadas. Porque estamos usando el guante, estamos usando la solución que solamente protege para una cosa. Pero Cristo, usando esa ilustración, Cristo es aquel que realmente es lo que yo necesito para cada área de mi vida. Nadie más puede satisfacer eso. A Cristo lo necesito como soltero, pero también lo necesito como casado. Lo necesito cuando estoy entrando en la vejez, pero también lo necesito cuando soy joven. A Cristo lo necesito cuando estoy en un trabajo nuevo, de la misma manera que necesito a Cristo cuando tengo muchos años en el trabajo. A Cristo lo necesito cuando estoy comenzando a ser papá, pero también lo necesito cuando estoy despidiendo a los hijos para que salgan a hacer su vida. A Cristo lo necesito en cada área de mi vida. Lo necesito por el pecado que cometí en el pasado. Lo necesito para mis luchas del presente y lo necesitaré para mis luchas del futuro. Cristo es lo que me conviene. Cristo es lo que yo necesito. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo necesito para mis debilidades de hoy. Yo le dije a algunos amigos míos alguna vez, cuando tenga 40 años y me vean que me quiero enamorar de alguien más joven, que me quiero comprar, meter al gimnasio, comprar carros y aparentar lo que no soy, que me vean en la crisis de los 40, le dije, me avisan. Dígame lo ridículo que soy. Ahí se me no. Sí, porque algunos en esa edad se ponen a picar fuera del hoyo. La mala mujer
cásate con la mujer de tu juventud. Muchos de ellos hasta gorditos son y le sacan en cara las libritas que pueden haber echado su esposa, exigiendo lo que ellos no dan. Eso es otro tema, ¿no? Pero para esa etapa Cristo es necesario. Si usted está inconforme con usted mismo, Cristo es necesario. Si usted está exigiendo más de lo que da, Cristo es necesario. Cristo es necesario para cada reto, para cada lucha, para cada situación, para cada meta, para cada objetivo, porque Cristo es el fundamento sobre el cual yo edifico mi vida. Cristo no es simplemente una necesidad, Cristo es el fundamento que el joven necesita, que el adulto necesita, que el esposo necesita, que la esposa necesita, que es el fundamento que el soltero, que el viudo, que el divorciado necesita. No nos vamos a definir más por las cosas que nos hacen falta, sino nos vamos a definir por Cristo. En Cristo todo lo tenemos. Era necesario santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo que quiere decir eso es que Cristo, había un espacio entre el pecado y Jesús. Él no dejó que el pecado le afectara. Él no dejó que el pecado de otras personas le cambiara su carácter. Cristo podía compartir con pecadores sin volverse un pecador. Cristo podía sentarse a la mesa con el adúltero, con aquel, pero el pecado de otros no le afectaba. Por eso Dios le tuvo que decir al pueblo a través de Jeremías en un momento dado que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Esa es la fortaleza que tú y yo necesitamos. Cristo lo necesitamos para dar buen testimonio, porque es necesario que vivamos una vida, aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de malas decisiones, lleno de gente que carga en diferentes luchas y culpas y malas decisiones. Eso no es lo que va a influenciar más mi vida, sino que yo puedo vivir en un mundo de esa manera sin apartarme de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Tal ministro nos convenía. Tal ministro como Jesús necesitábamos. Esa es la labor de Jesús. Diga amén o diga ay. Ya acabé la introducción. Le damos el mensaje. Gloria a Dios. Está empezando a ver si te van en serio. Estoy mirando al lado. Mira, la tesis de Hebreos, si podemos decirlo en palabras simples, es que Cristo es mejor que todo. Amén. En palabras simples de hablar bichuela, Cristo es mejor, es más perfecto que todas las soluciones que el ser humano busca. Primero, Cristo es necesario porque Él es mejor que los ángeles. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo, es mejor que los ángeles. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura, hecho superior a los ángeles. Amén. Cristo tiene más poder que los ángeles, por eso tú lo necesitas. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, que habían ángeles y vendían ángeles para todos. Algunos se aparecían como a Cupido, pero todavía hay un culto a los ángeles por ahí. Pero no simplemente Cristo es superior a los ángeles buenos que la gente nos vende por ahí. Cristo también es superior a todo poder demoníaco y todo poder de tinieblas. Porque Cristo estaba ahí creando con el Padre todas las cosas. Que mucho se nos olvida
que Cristo es necesario porque solamente en Él hay poder y autoridad. Cristo es necesario. Él es mejor que los ángeles. Hebreos 1:13 dice: pues ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿A quién Dios le dijo eso? Y solamente Cristo tiene toda la autoridad. Saquemos nuestros ojos de los demonios, saquemos nuestros ojos de los ángeles. Y yo no estoy diciendo que no le prestemos importancia, lo que estoy diciendo es que Cristo es necesario, porque solamente Él tiene el poder y la autoridad sobre todo poder, sobre toda hueste, sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todo ángeles. Y los ángeles simplemente son servidores del Señor. Dice la palabra, consiervos del Señor en Hebreos capítulo 1. Pero Hebreos capítulo 1 deja claro que Cristo es mejor que los ángeles. No simplemente Cristo es mejor que los ángeles. Hebreos 2 dice, nos presenta la idea de que Cristo es mejor que Moisés. Y mire que Moisés para los hebreos era la figura máxima. Vimos esta mañana la Santa Cena. Cristo usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Cristo usó a Moisés para darle los 10 mandamientos al pueblo y a la humanidad. Él es un profeta grande, pero Cristo es más grande que Moisés. Moisés trajo la ley física y Dios le dio las tablas de la ley, trajo los 10 mandamientos. Pero Cristo nos trajo la ley encarnada y viva, puesta en el corazón de cada uno de nosotros. Cristo es más grande que Moisés. Hebreos 2:16. Hebreos 3:1, perdón, dice: por tanto, hermanos santos, participando del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le instruyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, está hablando de Jesús. Es un recordatorio continuo que Dios nos hace de que hay grandes hombres de Dios en la tierra, pero ninguno de ellos puede hacer lo que Cristo hace. Hay grandes hombres de Dios que te van a ayudar por un momento dado, pero realmente lo que tú necesitas no es la palabra del pastor. Gloria a Dios por pastores, líderes. Inclusive podemos incluir ahí algunos amigos que te van a hablar de parte de Dios y lo van a hacer bien. Pero nada sustituye la presencia de Cristo en el corazón del ser humano. El mejor ministro, el ministro supremo, el verdadero upgrade, la verdadera necesidad está suplida cuando Cristo está en el corazón del ser humano. Si encuentras un amigo, un esposo, una esposa, un hijo, un compañero en la vida que te lleva a Cristo, hermano, no lo sueltes. Aleluya, gloria a Dios. Porque Cristo es lo que tú y yo necesitamos. No es simplemente el mejor que Moisés, sino Cristo es el mejor intercesor. El mejor intermediario. Lo dice el texto base, ¿no? Cristo nos convenía. El sumo sacerdote, una de sus tareas era interceder, ser de mediador entre Dios y los hombres y el pueblo de Dios. Y Cristo eso es lo que hace, sirve de mediador entre el Padre y la humanidad. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba reconciliándote a ti con Él a través de Cristo Jesús. Qué tremendo intercesor tenemos allá delante de la presencia de Dios. Un gran sumo sacerdote, un gran intercesor, un gran ministro. Hebreos 4:14 dice: tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos creído, no abandonemos, porque Él está intercediendo, Él está sirviendo de intermediario. Él es lo que yo necesito. ¿Me siguen, hermano?
Cristo es mejor que Moisés. Cristo es el mejor sacerdote. Cristo es el mejor intercesor. Pero también Cristo es el mejor humano. El mejor hombre. El perfecto. Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es el mejor sacerdote. ¿Por qué Cristo es el mejor intermediario? Porque nunca ha habido ni habrá alguien humano, completamente humano, perfecto como Él. Qué bonito es saber que antes de expresarle al Señor nuestra frustración, nuestra debilidad, nuestro descontento, nuestra lucha, nuestro pecado, ella tiene su palabra, está listo para decirnos: yo sé lo que es ser tentado. Yo sé lo que es ser probado con eso. Yo sé lo que es sentirse abandonado, descuidado. Yo sé lo que es sentirse solo. Yo sé lo que es los amigos me dejen a un lado. Yo sé lo que es experimentar el castigo, el dolor. Yo sé lo que es cargar con un pecado. Cristo conoce. Y como Él conoce, pero sin pecado su corazón no se dañó, Él puede estar consciente de nuestra necesidad como humanos. Cristo es el mejor humano. No simplemente Hebreos dice eso acerca de Jesús, sino también dice que Cristo es el mejor garantizador del pacto. Un pacto. ¿Tú sabes qué es un pacto? A ver si yo toco este tema de matrimonial. El matrimonio es un pacto. Pero muchos tenemos mentalidad de contrato para toda la vida, especialmente para nuestra relación con Dios. En el contrato la cosa va bien hasta que tú no haces lo que yo espero que tú hagas. Pero en el pacto la cosa continúa, porque el pacto es entre Dios y yo. El día que yo le pedí fuerza al Señor en el altar para casarme con Dios, Paula, mi compromiso fue con Dios. Y luego ella se iba a beneficiar de ese compromiso que yo hice con Dios. Pero si tú no tienes una relación seria con Dios, tu corazón no va a ser transformado para lo que tú necesitas hacer. Y siempre vas a estar pendiente a lo que te hagan, a las limitaciones de los demás. Y esa va a ser tu primera excusa. Dejé los caminos del Señor porque mira lo que hicieron en la iglesia. Dejé los caminos de Dios porque allí no me entienden. Pero Dios no te ha abandonado. Cristo sigue ahí. Porque el pacto de Dios con aquellos que Él ama fue garantizado en la cruz del Calvario con un alto precio, con un alto costo. ¿Hasta dónde Jesús mostró su amor por nosotros? Hasta la muerte y muerte de Jesús. Por lo tanto, somos herederos. Y si creemos, tenemos la promesa de ser transformados. Y si creemos todo lo que Cristo tiene, yo lo tengo. Como Él murió y como Él resucitó, su victoria es mi victoria y su muerte es mi muerte. Por lo tanto, puedo morir con confianza porque estoy delante de alguien que, aunque es Dios, también es humano y me entiende. Y puedo decir: Señor, aunque esto sea difícil, yo sé que tú vas a estar conmigo. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Pero si la salvación dependiera de mí, si la salvación dependiera de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mi hermano, de mi sombra, de mi resumen, nunca estaría satisfecho.
Pero como la salvación la garantiza el Jesús de la gloria, podemos alcanzar la victoria. ¿Podemos entender eso, hermano? Tal ministro nos convenía, tal ministro era necesario. Necesitamos a alguien que nos mostrara tanto el amor de Dios sin tapujos, sin remiendos, sin intermediarios humanos. Dios mismo vino a la tierra para decirte que te ama, para decirte que te salva, para decirte que te perdona, para decirte que te restaura, para decirte que tu pasado no importa, para decirte que comience otra vez y tiene que comenzar. Pero Cristo mismo vino para que no tengas ninguna duda de que no se trata por estrategias humanas, ni por esfuerzos humanos, ni por obras humanas, sino se trata por la presencia de Dios mismo encarnado y reinando sobre cada una de las cosas que nosotros podemos luchar en esta vida. Ese es el Jesús que tú y yo necesitamos. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando esta mañana? También dice que Cristo es el mejor sacerdote, mejor que los hijos de Leví. Por ahí que está el capítulo 7 de Hebreos. Los levitas, los sacerdotes, los ministros del templo era por herencia humana, pero Cristo procede de Dios, una herencia divina. Eran temporeros, moría, habían que apuntar a otro, pero Cristo una vez y para siempre hizo el sacrificio perfecto. Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del pacto al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 10:21 dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que yo quiero terminar en esta mañana diciéndote, hermano, Jesús es necesario. Cristo es lo mejor. Es el upgrade que tú y yo necesitamos. Está hecho a tu medida. Y no estoy hablando simplemente de una forma egoísta. No quiero que interpretes que Cristo es lo que tú necesitas como si tú fueses el centro. Esa no es la idea de la palabra de Dios. Cristo es lo que yo necesito, así como la tierra necesita el sol. El sol tiene tanto poder, tanta autoridad, tanta energía, que hace que las cosas en la tierra cambien simplemente con su presencia. No necesito, no como ese gusto que me doy de vez en cuando voy al sitio que tengo que comer o el plato que quisiera. Ese no es el gusto. Dios, no lo reduzcas a Dios a un gusto temporero. Cuando las cosas están mal, no, lo necesito como el agua, lo necesito como el aire, lo necesito como la ley de gravedad, lo necesito, a Dios lo necesito para todo en la vida. Ese es el Dios que lo servimos, un Dios que sin Él no podemos hacer nada. Cristo te conviene, Cristo es necesario en tu vida de esa manera. Ese es el Señor que tú y yo le servimos. Ese es el Señor que está esperando que tú te des cuenta que sin Él nada puedes hacer. Jesús lo dijo en el capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. El creyente se ha dado cuenta de que andaba perdiendo su vida, literalmente muerto, pero ahora ha sido unido a la vid verdadera. Somos las ramas de ese árbol de que continuamente está fluyendo vida, está fluyendo un fruto, está fluyendo la presencia de Dios. El día que dejemos de estar conectados con el Señor, perdemos todo. Aunque tengamos logros, aunque tengamos muchas metas alcanzadas, familias lindas, gloria a Dios, yo me gozo con fotos, con logros, con victorias de todo el mundo, pero están unidos a Cristo. Porque tu alma lo necesita. Hoy tu alma lo necesita. Matrimonio, tu alma lo necesita. Viudo, soltero, casado, tu alma lo necesita. Pero sobre todo, pecadores,
Cristo pagó el precio. Cristo dijo, yo me pongo en la brecha. Cristo no solamente dijo, ay bendito, no cruces la calle que te puede pasar algo. No, Cristo nos vio en la calle, Él se metió en la calle, nos sacó a nosotros y Él cogió el cantazo. Eso es lo que hizo la cruz del Calvario. Él dijo, cruzó más la calle, pero yo lo voy a salvar como quiera. Vivimos una vida sin Dios, sin entender las consecuencias. Vivimos una vida ignorando la obediencia, y en algún momento dado tenemos que entender y decir gracias Señor, porque lo que tú hiciste en la cruz fue darme una oportunidad tan grande que yo no merecía. Y Él está hoy limpiando la culpa, limpiando pecado, limpiando el resumen, quitando toda mancha, porque Él es necesario en nuestras vidas. Entonces nos ponemos de pie. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Jesús es más perfecto. Jesús es más grande. De lo bueno y de lo malo, Jesús puede más. Jesús puede más que el ser humano. Jesús puede más que tu historia. Jesús puede más que tu pasado. Jesús puede más que tus fuerzas. Jesús puede más porque te conoce. Él sabe. Las palabras y los esfuerzos humanos tienen límite, pero Jesús puede más. Jesús es necesario. Somos quebrantados, como dice la canción. Somos frágiles. Hablamos sin saber, decimos sin saber, pensamos, pero no entendemos las consecuencias de las cosas que hacemos en realidad. Pero Cristo es necesario. Cristo es necesario. Él es mi hombre. Pero Él me quiere dar una vida nueva. Una vida que tú nunca has experimentado de verdad, como dice la palabra. Y has venido a la iglesia y has estado aquí, pero el nuevo nacimiento de verdad, como dice la palabra, arrepentimiento de pecado, nueva vida, obediencia radical, nunca lo has experimentado en tu vida. Porque el Espíritu no te controla. Pero Dios está aquí para nuevos comienzos. Y lo mejor que hizo el Señor es que mientras tengamos vida, Él te da oportunidad. Lo peor que podemos pensar nosotros es decir, Señor, pues entonces no tengo que arreglar las cosas hoy. Usted puede hacer eso con el aire. Déjame ahorrar un poquito de aire. Respiro mañana. Tomo agua en la semana que viene, esta semana. Se va a enfermar, se va a morir. Usted no puede hacerlo porque el aire es necesario. Eso es lo que es Cristo en nosotros. Necesario. Necesario. Y hay gente aquí que Dios les está llamando a un compromiso nuevo con el Señor. Y hay gente aquí que Dios los está llamando a arrepentimiento. Y usted, me gustaría que escriba su rostro. Y usted, eso no es entre usted y el Señor. Y tú entiendes que Dios te está llamando y quieres comprometerte con Dios en el altar aquí. En el nombre de Jesús, pasa al frente. Ahí, entre tú y el Señor. Porque Él está aquí.